Hola, ¿cómo estás? Donají Alba. Qué gusto conocerte. Yo te conocía, pues, las publicaciones, las redes sociales, pero no tenía el gusto de conocerte. La verdad es que es un placer para mí. Pues son ustedes personas militantes de Morena que pues han fundado un partido, ¿no? Un Sí, partido que inició como un movimiento sí, y que pues todos sabemos perfectamente, encabezado por ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. sí, Bueno, pues el motivo de la entrevista es para conocerte mejor, para saber qué es lo que estás haciendo ahorita. Bueno, tenemos el esquema y el conocimiento general de lo que estás haciendo, pero obviamente quién como tú, quién mejor que tú, que nos platiques obviamente en torno al momento de Morena. sí, Primeramente yo te quisiera preguntar, ¿quién es Donají? ¿Qué nos puede decir de ti para empezar? sí. Muchísimas gracias, Hans. Yo sí te conozco. Por supuesto que te he visto al pie del cañón en las mañaneras, Sí, en el momento informativo más importante para los mexicanos en este país. Entonces, y además he notado tu constancia, tu participación pertinente. Me parece, yo sí te he seguido y me gusta mucho tu trabajo. muchas gracias. Eh, ¿Quién soy? Yo soy militante de Morena. Empecé en todo esto en el año 2012, en la elección del 2012. Empecé, como muchos ciudadanos en este país, queriendo defender el voto. Yo soy de oficio traductora, me dedicaba a traducir, un trabajo que es muy solitario, pero me di cuenta que la organización de la gente en comunidad es un elemento muy poderoso. Entonces así empecé, cuidando casillas como muchos otros en la colonia Juárez de la delegación, en aquel entonces la delegación Cuauhtémoc. Y poco a poco, a partir de esta elección, Morena fue acaparando todos los espacios de mi vida con muchísimo gusto. Fui parte del primer, en ese mismo año, 2012, fui parte del primer Consejo Estatal de Morena en el Distrito Federal, todavía se llamaba así. Y después fui electa presidenta de la mesa directiva del primer Consejo Estatal de Morena, y a partir de eso, cuando decidimos fundarnos, reunirnos como partido político, cuando tomamos la decisión de ya tener un registro, empezamos los trabajos de conformación de Morena en toda la ciudad primero y después en todo el país. Yo he formado parte de estructuras que han ido a otros estados, que ha tenido primero responsabilidad en otras zonas de la Ciudad de México. Empecé en mi delegación, en colonias como Tepito, como, bueno, mi colonia que es La Juárez. Tú eres aquí de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo soy de la alcaldía Cuauhtémoc, de la colonia Juárez, pero digamos que me di cuenta, empecé a descubrir mi ciudad a través de Morena. Iba a Tepito, iba a Tlampa, iba a Paulino Navarro, es decir, empecé un poco a salirme de mi espacio de confort. Y también he participado en la conformación de muchas estructuras en el país. Primero, por ejemplo, he ido a hacer campaña al Estado de México, cuando la campaña de la maestra Delfina. Delfina. He participado en tareas de formación política en Sinaloa, en Baja California, en Yucatán, en Hidalgo. O sea, tú te has entregado por completo pues ahora ya el partido Morena, Sí. completamente. ¿Tú antes habías participado en alguna otra actividad política partidista antes de No, Morena? no, provengo de una familia de izquierda. Ok. Mi papá es periodista, ha tenido muchas inquietudes sociales a lo largo de su vida. Fue, digamos, estuvo muy activo en el 68 y en los 70, pero nunca me había metido en partido político. Es decir, sí provengo de una familia sumamente consciente de que la política es la manera de influir en las decisiones. De conciencia política, conciencia social, que finalmente es la esencia de uno, ¿no? Sí, pero nunca había estado en un partido. Yo había decidido hacer mi carrera en la traducción hasta que eso, llegó Morena y ya no pude parar, ¿no? Llega un momento, ¿por qué te decides? Es decir, tú ya tenías esa conciencia social, conciencia política, seguramente por lo que me platicas de tu familia, pues participabas, ¿no? En marcha, Sí, manifestaciones, etcétera, ¿no? En términos generales, lo que la izquierda ha hecho
pues en el mundo, en este país, por supuesto. Pero ¿en qué momento dices, definitivamente me tengo que involucrar? Y dices, ahora es el momento de que ahora yo me meta, me involucre, como ya nos estás platicando. ¿En qué momento y por qué? ¿Qué pasa? Bueno, las cosas que nos sucedieron a muchos ciudadanos mexicanos, los fraudes electorales, es decir, yo nací ya con la conciencia de que podía vivir un momento en que me iban a robar mi voto, ¿no? Eh, entonces ya en el 2012 me di cuenta que no podía seguir siendo nada más una ciudadana que observara y que se quejara a través de charlas familiares, porque en aquel momento las redes sociales estaban muy incipientes. Sí. Me di cuenta que que podía hacer algo más, ¿no? Y pues eso, en mi colonia, afortunadamente, ahí sigue habiendo compañeros que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, no, me di cuenta que era algo que podía hacer, que no representaba algo, digamos, completamente distinto a mi manera de vivir, y pues lo hice. ¿Cuál fue el momento? Bueno, este es, digamos, el panorama en cuando te decides, ¿no? Efectivamente, por los años, pues es años después del 2006, del fraude electoral pues que sufrió Andrés Manuel López Obrador, pues como candidato en ese entonces todavía del PRD, Sí. que fue cuando todo participó así, e incluso en el 2012, así fue, partidistamente hablando. Sí. Pero él ya venía perfilando un movimiento, ¿no? Un movimiento, en este caso, pues que sabemos hoy, Movimiento de Regeneración Nacional. Pero, ¿cuál es el punto, el día, la hora en que dices, a ver, me voy a acercar a esa mesa y voy a pedir mi registro, mi afiliación, o no, voy a empezar a hacer las asambleas, la asamblea en mi colonia? ¿Cuál exactamente es tu momento? Bueno, por toda la actividad que tenía mi familia en la colonia Juárez, fueron a buscarnos y nos pedían que por lo menos cuidáramos una casilla. Entonces ese día, por supuesto que dijimos, está bien, una casilla es perfectamente posible que lo hagamos. Fue para la elección del 2012. Pero dijimos, pero pues podemos encontrar a más. Dijimos, tenemos aquí a la señora que está una costurera, está el arquitecto de enfrente, no solo estoy yo, está mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, ¿no? Dijeron, podemos aportar un poquito más. Podemos hacer mucho más. De lo que, digamos, me están pidiendo, ¿no? Exacto. Y pues así fue, ¿no? Ese día, cuando llegaron a buscarme, ¿no? Fue el día que decidí que había muchas más cosas que hacer. Entiendo yo, por la propia estructura de Morena, y que pues tengo conocimiento de ello, o básicamente conocimiento, ¿empiezas tú a formar parte de algún comité de base? Sí, creo que es de abajo hacia arriba, ¿no? El tema de cómo se fue construyendo precisamente está muy marcado ahí. ¿Tú ahí cómo le entraste? Estaban formando los comités del gobierno legítimo en aquel momento. Ah, sí, comité de gobierno legítimo. Exacto. Incluso creo que daban más credenciales, ¿no? Sí, había credenciales. Tengo la credencial. ¿Vas guardando tus...? Sí, las guardo más que mi credencial de elector. Sí, porque es parte de la historia. Sí. Finalmente. Entonces, eran los comités de gobierno legítimo en aquel entonces, que se convirtieron en estructuras que cuidaban casillas. Ok. Sí. Entonces, y ahí es donde empiezas a involucrarte más. Obviamente ya nos platicaste la parte electoral, pero ya políticamente empezaste a involucrarte. ¿Y en qué momento te decides o te invitan o tú levantas la mano para decir, oigan, yo también ya quiero ser parte de una estructura de partido? Es decir, ya estamos hablando cuando Morena se conforma como partido, sí, se inicia. ¿En qué momento te decides? ¿Te animan? ¿Tú te animas? ¿O cómo pasa ese momento por tu cabeza para decir, oye, estaría muy bien participar y quiero estar en una estructura ya partidista, ¿no? Sí, después del 2012 hicimos asambleas en los 300 distritos electorales del país primero para decidir si queríamos convertirnos en un partido político o no. Esa fue la primera pregunta que votaron esos congresos en todo el país. Y después se eligieron a 10 representantes por distrito para formar 10 por distrito, seríamos los congresistas nacionales de los 300 congresos del país. Entonces yo participé en la organización de ese primer congreso en mi distrito, el distrito 12 de Cuauhtémoc. Era la primera forma de organización vecinal
de organización ciudadana que existía como Morena en todo el país. Y cuando empecé a involucrarme ya no solamente para la defensa del voto, sino en la conformación de esta estructura, en invitar a la gente. Es decir, nosotros éramos quienes conocíamos a los morenos del Distrito 12. Entonces se trató de llamar a todos, de explicarles cuál era el objetivo, de enviarles la convocatoria, hacer reuniones para que estuvieran ese día, para que se registraran. Armamos un registro, pagamos con nuestro dinero un salón, el sonido. Se cooperaron como... Pero eso es la parte, ¿no? Mucho de la izquierda que empieza la parte de cooperar, yo pongo esto, Sí. yo puedo con esto. Sí, así lo hicimos en un primer momento porque no había nada y teníamos que sacar esta estructura porque era la convocatoria en aquel entonces la firmó Andrés Manuel López Obrador. El primer congreso de Morena fue en el año de 2012, en noviembre, el 20 de noviembre. Ya para esa fecha teníamos que haber electo a todos los representantes de los distritos. Y bueno, sí participé de ese proceso, no solamente en cuidar casillas, sino de organizar en todo el distrito la estructura de esta convocatoria. Pues dije, bueno, si se van a elegir 10, yo puedo ser una de esas 10, ¿no? Tú comentas hace un momento que fuiste incluso a los estados. ¿Es en esta parte que vas a los estados a apoyar también? No. ¿O es en otro momento? Fue después. Fue después. Sí. Porque es precisamente que se hacen los 300 distritos, se tiene que cumplir con un mínimo, ¿no? ¿Y en qué momento tú te afilias? Es decir, ya sabemos que obviamente pues, se tenía que haber dado esa formalidad como partido, porque previamente son estas asambleas de formación o de solicitud, ¿no? Para ser un partido. Pero ¿en qué momento tú dices, ahora sí, ya, y es el momento de afiliarme? Porque entiendo que fue en el Zócalo cuando inicia la campaña de afiliación de Morena, ¿verdad? Sí, fue en el Zócalo. En cuanto se eligió este congreso, una de las primeras actividades fue lanzar la primera campaña de afiliación a Morena. Entonces, a todos los que fuimos representantes nos dieron formatos para organizar estas, primero eran mesitas, luego fueron brigadas. La primera mesita fue la del Zócalo. Sí. Yo ese día recuerdo que me dio mucho pesar porque yo todavía trabajaba en mi trabajo de traductora en las mañanas y por la tarde era representante de Morena. Sí, o entonces, sea, finalmente tú tenías tu trabajo, te desocupabas, o sea, ya salías y te metías de lleno a lo que te salía del corazón, que es la militancia partidista ya con Morena. Sí, exacto. Digo, también me gusta mucho hacer traducciones, pero la verdad es que en ese momento yo estaba y ahora ya estoy completamente en esto. Entonces yo ese día, que fue en enero, cuando se puso esa mesita, yo ese día no pude ir porque tenía que trabajar en la mañana. Pero bueno, ya en la tarde apenas terminé, a las 3 de la tarde salí a trabajar, terminé mi horario y me fui a firmar mi formato de afiliación ese mismo día porque ahí se quedó la mesita varios meses en el Zócalo, en los portales del Zócalo. ¿Qué sentimiento tuviste cuando firmaste? O cuando ibas hacia la firma y dices, hoy me voy a afiliar. ¿Qué sentiste? Pues sentía mucha emoción, sentía que estaba haciendo algo de lo que estaba completamente convencida, sentía que teníamos que lograr no solo el registro, sino muchas cosas más. También tenía miedo porque sabía que iba a ser muy complicado, sabía que pues que nos estaban invitando, que Andrés Manuel nos estaba invitando a una hazaña muy, muy grande, ¿no? ¿Tú ya estabas consciente de que podías dejar tu trabajo en un momento dado? ¿Ya lo visualizabas? Es decir, para ya ahora sí de lleno en la militancia y ya no estar dividiéndote en las dos actividades, ¿lo pensaste en ese momento o vino después? Que decías, híjoles, en algún momento voy a tener que renunciar a mi trabajo que me gusta mucho. También que me gusta mucho, pero pues tengo que decidir. Pues sí lo pensaba, también eso con sentimientos encontrados, porque la traducción fue para mí una decisión de adolescente. Yo cuando estaba adolescente decidí que quería aprender lenguas y traducir, pero también sabía desde muy joven, desde muy niña, que México no estaba bien y que podíamos hacer y que teníamos que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Yo sabía lo que era vivir en una familia en donde, digamos, había la conciencia de la violencia del Estado, ¿no? El trabajo de periodista es muy complicado,
hasta la fecha. Sí, tú viviste eso parte de lo que vivió tu papá. Exacto. Por lo que tú me comentas, nos platicas que tu papá es periodista. Sí, y sé que en materia de desigualdades, en materia de derechos humanos, las cosas tenían que cambiar muy rápidamente. Entonces, no es que tenía sentimientos encontrados, creo que aún los tengo, pero no hay opción, estoy absolutamente convencida. Ok, Sí. y cuando tuviste tu primer cargo partidista, nos platicas que fuiste congresista. Sí. ¿Cómo es decir, vas metiéndote, vas aceptando retos finalmente, porque en un principio no eran cargos, No, eran encargos. eran encargos, Sí. como dice el presidente, ¿no? Es el encargo más que el cargo. ¿En qué momento te decides, sí, le entro a ser congresista, también le entro a esto? ¿Ahí tú decides o cómo es el momento? ¿Y dónde se lleva a cabo esto? Es decir, físicamente, ¿dónde en tu distrito? Entiendo que sí, pero ¿en dónde lo llevan a cabo? ¿En un salón? En un salón, en la Roma, un poco los lugares tradicionales, porque eran los lugares que nos prestaban o que Claro. nos rentaban baratos, ¿no? Sí, que les facilitaba, ¿no? Exacto, que no había como mucho requisito, entonces fue en un salón en la Roma, donde tradicionalmente se hacen los eventos de Morena hasta la fecha, que nosotros pagamos varias veces después de esa primera vez. Ahí fuimos electos 10 ciudadanos de todo tipo, es decir, estuve yo, pero también estuvo un arquitecto, estuvo una especialista en arte, estuvo una feminista, estuvo un maestro, es decir, ciudadanos que tenían ganas de transformar. Sí, que eso siempre se intentó en Morena, ¿no? Bueno, se sigue intentando que la gente, digamos, común que no se ha dedicado a la política necesariamente, o sea, Sí. que no quiere decir que no esté consciente y que no Sí. haya vivido la parte de manifestarse o de participar activamente en alguna otra tarea, pero ya partidistamente es otra cosa, porque sabemos perfectamente que la filtración, ¿no? Empieza a ver de otros partidos o Sí. de otros lugares que dicen, creo que aquí hay oportunidad. Sí. Ahí no sentiste que alguien ya empezaba a, digamos, a acechar este tipo de cosas, porque así es. O Sí. no sé cómo lo vivieron ahí. Pues sí, siempre hubo el cuidado. Creo que los que fundamos Morena, a los que nos costó mucho trabajo, a los que le pusimos todo el corazón, siempre hemos sido muy celosos de lo que cuidamos. Nosotros lo creamos, es natural, me parece que es natural. Claro. En aquel momento, claro que nos dábamos cuenta de prácticas, ¿no? Eso creo que es uno de los vicios de la política. Las malas prácticas políticas son de los vicios que aún nos falta, tenemos mucho que hacer para combatirlo. Andrés Manuel ha hecho cosas maravillosas en contra de la corrupción, ¿no? El hecho de que ya sean delitos que se persigan penalmente, delitos electorales, Sí. etcétera, eso me parece muy importante. Sí, que el fraude ya es un delito grave. Exacto, ¿no? Antes no lo era. Exacto. Y bueno, sí, evidentemente siempre tuvimos mucho cuidado, pero también viví la otra parte. Es decir, había en ese primer consejo del Distrito 12 y Consejo Estatal, estábamos muchos ciudadanos profesionistas que no tenían una experiencia política, pero también había otros que sí, muchos, ¿no? O que habíamos vivido la experiencia política de familiares, etc. Que también es importante, ¿no? La gente que tiene más experiencia, sí, pero que sí quiere colaborar realmente, auténticamente por un proyecto nuevo. Claro. Y la gente nueva, digámoslo así. Y a partir de 2015 fue más evidente la llegada de cuadros de otros partidos que decidieron adherirse a Morena. Porque el 2015 fue la primera elección que Morena participa ya como partido, ¿no? Su primera elección. Exacto. Y también... Tú en ese escenario del 2015, ¿qué papel jugaste en esa primera elección? Bueno, en ese momento, primero fui congresista estatal, presidenta de la mesa directiva del primer consejo de Morena, y en el 2015 me volví a proponer como consejera de mi distrito. Se puede reelegir en Morena. Okay. Entonces participé en aquel momento en las campañas de la Ciudad de México, las primeras que se hicieron en la alcaldía Miguel Hidalgo. Me invitaron ahí amigos muy queridos que tengo, hice campaña y
en un territorio muy complicado, porque Miguel Hidalgo es una de las alcaldías de más contraste en la Ciudad de México. Es decir, igual hay lugares en donde digamos, la gente vive muy bien, pero también en contraste hay zonas como en Tacubaya, por ejemplo, en donde la gente está muy marcado. Vive en situación de extrema pobreza. Entonces me tocó hacer campaña en Miguel Hidalgo y me volví a proponer como consejera, y como secretaria de organización fui electa también secretaria de organización de la ciudad en 2015, en mi segundo periodo. Vaya cargo, ¿no? Sí. Me refiero porque electoralmente tienen que estar en Sí. todo, pues la parte de la base de datos, que creo que lo lleva Secretaría de Organización. Bueno, el estatuto, se compartían. Sí, el estatuto establece que el tema del padrón, digamos, el manejo o la manipulación del padrón, manipulación en el buen sentido, está a cargo de la Secretaría Nacional de Organización. Nosotros podíamos, hasta cuando estuvo abierto el padrón, entregar formatos a la Secretaría Nacional, a los enlaces nacionales que se fijaron para la campaña del 2018, y sobre todo teníamos contacto con los comités de protagonistas del cambio verdadero. Eso es lo que establece el estatuto, ¿no? Es decir, nosotros no podíamos incluir directamente ninguna afiliación, sino más bien proponer a los encargados, ¿no? Claro, sí, es que depende mucho de los estatutos y los tienen que ir cuidando mucho, porque como un partido naciente. ¿Y en el 2018 jugaste el mismo papel de organización? Sí, sí, exacto. En el 2018 lo que pasó fue que Andrés Manuel López Obrador estableció 3 años antes que se iban a fijar encargados por distrito y encargados estatales, únicamente con la labor de organizar la defensa y promoción del voto. En el caso de la Ciudad de México, el encargado electoral fue Andrés Manuel López Beltrán, que tuvo esa labor y después se separó absolutamente de los cargos que ejercía en Morena, de los encargos, porque tampoco eran cargos. Y entonces yo lo que hice fue ayudar en todos los lugares donde él consideraba que había que reforzar, ¿no? Es decir, si iba mal el tema de la defensa del voto, por ponerte un ejemplo, me tocó ir a Álvaro Obregón, que está pegado a Coajimalpa, que también igual hay contrastes ahí, ¿no? Hay muchos contrastes, y también, además ahí había una estructura espero que ya no exista, yo creo que ya no es tan sencillo, pero una estructura de compra de votos muy grande. ¿Y qué tal fue tu coordinación con Andrés Manuel López Beltrán? Muy respetuosa, es decir, yo tenía claro que Andrés Manuel papá necesitaba... Porque desde la oposición fue muy atacado eso. Sí. Mucho. Digo, se aprovecha todo, por supuesto, porque es un papel en este caso de los contras, pero ¿tú cómo valoraste eso? ¿Fue un acierto? ¿No fue un acierto? ¿Hubo cosas buenas y cosas malas? ¿Tú cómo lo valorarías? Pues yo desde el principio entendí que para mí era un tema que tenía que tomar con disciplina. Es decir, Andrés Manuel necesitaba en todos los distritos del país compañeros que le aseguraran que se iban a encargar y que iban a dar resultados en los temas electorales. Y además yo estoy muy clara de que Andrés Manuel López Beltrán es un chico muy, muy organizado, muy trabajador, que digamos que tiene una claridad en temas electorales que muchas personas se asombrarían, ¿no? Claro. Entonces fue una relación de mucho respeto, de mucho trabajo en equipo. Él siempre me dio mi lugar, y por supuesto que yo siempre estuve dispuesta a ayudarle en lo que él me pidiera. Entonces me tocó ir a su Álvaro Obregón, a la GAM, me acuerdo que me tocó ir como 3 semanas a la GAM, a Cuautepec, hasta arriba, ¿no? Porque había varios eventos que teníamos que hacer. Que además son zonas muy complicadas por la inseguridad, ¿no? Por la inseguridad, la situación de cómo vive la gente es muy complicada. También había un control de una red electoral casi mafiosa que controlaba muchas cosas ahí. Entonces, pues eso, fuimos a reforzar esa zona, la zona de Plateros en Álvaro Obregón, fuimos a Milpalta, es decir, la verdad, conocí la ciudad
¿no? En esa época, estando en Morena. Desde Milpalta hasta Cuautepec. O sea, tú sí Sí. eres de a pie, realmente. Sí. Eso es muy importante en los partidos, además la institucionalidad que tocas en cuanto a lo que yo te preguntaba de Andrés Manuel López Beltrán. Eh, ¿Qué opinas tú de la afiliación? Porque ese es el otro punto que creo que Morena tiene mucha polémica interna. Incluso en estas resoluciones, en esta última resolución del propio tribunal, vuelve a tocar el tema de, y ya entrando de lleno en esto último, en el tema del registro de la militancia, es decir, ya ser afiliado de Morena. ¿Qué postura tienes tú ahí? Es decir, está la parte que dice, no, no hay que permitir una afiliación tan abierta, y hay otra parte que dice, no, ¿por qué no? Adelante. En fin, son posturas encontradas, pero ¿tú ahí en qué postura estás? Yo tengo claridad absoluta de que hasta el 2018 los que se manifestaban su deseo de afiliarse a Morena lo hacían porque tenían ganas de unirse al proyecto político más importante de los últimos tiempos. Yo más bien te diría que mi preocupación es que muchos se quedaron fuera. Sí noté un cambio a partir de 2015, mucha gente empezó a quererse afiliar por interés, porque en un principio sacábamos una mesita o íbamos a visitar cualquier colonia de la Ciudad de México y nadie quería, es decir, decían, ¿para qué? Y ya cuando les mencionabas el nombre de Andrés decían, ah, no, sí, con ese señor sí, ¿no? Sí, porque, sí, porque además tienen que presentar su credencial de lector y mucha gente claro, dice, no, pero mi credencial ¿para qué? Sí, exacto. Sí. ¿no? Pero tengo claro que en 2015 empezó a haber mucho más interés, ¿no? Fue creciendo. Fue creciendo, absolutamente, ¿no? Pero después, ya en cierto momento, cuando se cerró la afiliación, creo que sí hubo muchos compañeros que se quedaron fuera. Muchos compañeros que cuidaron casilla, que hicieron campaña, que dieron todo y que nunca tuvieron un ID. Es decir, gente que de todas maneras era de Morena, que todo el mundo reconocía como gente de Morena. Casos que la verdad no me explico, porque, por ejemplo, hay consejeros estatales que en cierto momento estuvieron en un padrón y luego ya no. Y ahorita no tienen un ID. En las últimas ¿Tú crees que hubo mano negra de no, alguien? ¿O fue algo que no fue de mala intención en el tema de dejar fuera algunos? Yo creo que no fue mala intención. Yo creo que, o sea, el procedimiento era, uno levantaba afiliaciones, se las entregaba a un encargado de la Secretaría Nacional de Organización, no las estatales, sino la nacional, o a los enlaces de promoción y defensa del voto que tenía Andrés Manuel. Y la verdad, a veces era imposible subir todas al sistema. La afiliación contaba cuando se subía al sistema, el SIRENA, Sistema de Registro Nacional sí, que de Afiliación. Eso es lo que significa Sirena, porque siempre decía Sirena, entonces eso es lo que significa, exacto, ¿verdad? Sistema Nacional, Sistema de Registro Nacional. Ok. Entonces, yo creo que lo que pasó es que cuando se fijó una fecha de que ya no había más afiliaciones, pues muchas se quedaron fuera, estaban en papel, pero no estaban en el sistema y ya no se pudieron subir porque el sistema cerró, ¿no? Okay. Ahora, yo estoy de acuerdo en que se haya cerrado, porque había una preocupación muy grande. La preocupación era que la derecha, la oposición, los que querían que Andrés Manuel no ganara, querían esos datos de esas personas que iban a cuidar casilla. El padrón estaba hecho de eso, de personas que promovían y defendían el voto. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos entregado esa lista de personas que es el padrón al INE, pues les hubiéramos dado nuestro tesoro más preciado. Yo por eso estuve de acuerdo en que se cerrara y nuestra labor fue decirle a los compañeros que nos disculparan, claro, que en algún momento se iba a abrir y que cuando se abriera seguramente ellos serían de los primeros. El problema es que después de 2018, ya ganamos ya cuando la elección, se gana, cuando... ya no tenía sentido tenerlo guardado y se guardó. Okay. Y entonces toda esa gente que con muchísimo entusiasmo estuvo presente en todo el proceso no pudo ser subida al sistema. Bien, para ir cerrando esta entrevista, sí, que la verdad es que me gusta mucho, como pues toda tu plática, la verdad es que es sumamente interesante, que pues las entrañas de un partido, ¿no? O sea, la verdad es que es
desde la raíz, y yo creo que eso es muy importante e interesante pues que la gente lo sepa y que lo conozca. Tú ahorita estás buscando un cargo, estás buscando continuar trabajando por Morena. ¿En dónde tú estás? ¿Cuál es tu intención ahorita en Morena? En torno a los cargos. Ahorita tocamos rápido el tema del tribunal y todo eso, pero tú, ¿qué es lo que aspiras? Yo aspiro a que Morena se reencuentre. Tú aspiras a que Morena se reencuentre. ¿Tú crees que hace falta eso? O sea, ¿está muy disgregada? Yo creo que a partir del año 2018, que Morena tuvo su último Congreso Nacional en agosto de 2018, en Morena nos perdimos. En Morena dejamos de acompañar, más bien nunca acompañamos al presidente, dejamos de tener planes de acción, no cumplimos los objetivos de trabajo mínimos que fijamos en ese Congreso. Por lo tanto, yo creo que este año esta es la oportunidad para reencontrarnos. Y el punto de encuentro es eso que dejamos de hacer el 18 de agosto de 2018. Es decir, los acuerdos a los que llegamos en ese Congreso, que fue el último en donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, ya era presidente electo, fue el último en donde participó y nos dijo: yo soy militante, pero denme permiso, me voy a ir a cumplir una tarea mucho más importante que esto, voy a gobernar un país. Nos dejó tarea y tenemos 2 años sin hacerlo. Entonces, mi objetivo principal para expresar que me voy a registrar como aspirante a la Secretaría General de Morena es cumplir de entrada eso que no cumplimos. Solo estás esperando, como muchos otros, sí, o algunos otros que están aspirando a algún espacio, claro, de la estructura del partido de Morena, los lineamientos del INE. Estamos esperando los lineamientos del INE. En eso está Morena, esperando. Ya hubo una sentencia del tribunal, tienen que entregarse lineamientos por parte de quien va a organizar la encuesta. ¿Cuál es la fecha límite? Tienen 10 días a partir de que se emitió la sentencia. Okay. Puede ser cualquier día de esta semana o la que viene. Pero ya quedan estos días para que salga esos lineamientos. Sí. ¿Será, entiendo, encuesta abierta? Encuesta abierta. Que ese es otro punto de dilema. Digo, no solo que el INE ahora tenga esa tarea que impuso la resolución del tribunal, que bueno, ya de por sí, en cuestión del tema del INE, pues ya es un tema en cuestión, pero la encuesta misma también causa ahí, he leído que hay unos de acuerdo, otros en contra. ¿Por qué? ¿Y tú qué postura tienes? Sí, mira, mi postura es que tuvimos 2 años para hacer las cosas como marca el estatuto, para seguir el procedimiento que marca nuestro estatuto. 2 años en donde prácticamente no llegamos a ningún acuerdo. Todas las ocasiones en que pensamos que había una esperanza de que se resolviera, no ocurrió. Yo no me iría tanto en reclamos, creo que hubo muchos errores, también creo que hace falta mucha autocrítica al interior de Morena. Claro. Pero ahora me parece que tenemos la oportunidad de resolver algo que no se resolvió en 2 años. Y sobre todo de resolverlo porque ya no tenemos más tiempo. Es decir, haber perdido 2 años dejando solo a Andrés Manuel, me parece que fue pues sí, una gran irresponsabilidad de nuestra parte. Entonces, la encuesta va a ser abierta, pero justamente debido a las carencias que tiene nuestro padrón. El padrón que está registrado es el padrón de registro de Morena, el que tiene 300,000 personas en su registro, que es el padrón inicial, el de 2014. Claro. 300,000 personas es muy poco, son muy pocas personas para el universo que somos en Morena. El Sirena se dice que aproximadamente tiene un poquito más de 3 millones. Es decir, dejaríamos fuera a muchísima gente si usáramos el padrón, digamos el primero, el del 2014. Registrado, el oficial. Entonces, a mí me parece que no podemos dejar afuera a ninguna de las personas que ayudó, que fortaleció este movimiento, y sobre todo a las personas que aún habiendo ayudado no tienen el famoso ID, ¿no? Creo que pudimos haberlo hecho, pudimos haber arreglado el padrón, que es el problema de origen en toda esta historia, y no se hizo. Entonces, ahora tenemos esta oportunidad, yo lo veo como una gran oportunidad para por fin salir de este problema que les digo, de esta
esta ausencia que tuvo Morena y resolver el problema lo más rápido posible. ¿Qué cargo buscas? Secretaría General. Secretaría General a nivel nacional, porque ha sido de organización Ciudad de México. Sí, exacto. ¿Vas en fórmula? No, las fórmulas están prohibidas. Están prohibidas las fórmulas. Según lo que estableció el tribunal. Yo tengo coincidencia con mis compañeros, es decir, creo que todos los que se anoten lo harán porque tienen capacidades, porque tienen una historia en Morena. Entonces, pero no estás haciendo equipo con algunos otros compañeras tuyos que estén aspirando a algún otro cargo. No, yo les digo, tengo coincidencias con muchos. Reconozco que Alfonso Ramírez Cuellar llegó en un momento de crisis a Morena, que reconozco que él hizo un gran intento. Reconozco que Jacob Polewski estuvo en el momento más importante de la campaña. En 2018 su participación fue crucial. Reconozco también que Mario Delgado ha sido un gran acompañante de la Cuarta Transformación. Él llegó a Morena de verdad cuando no había nada, pero a ponerlo todo. Mario llegó justamente cuando más bien le pedíamos para que nos ayudara, ¿no? Y ahora reconozco que ha tenido una gran disciplina para sacar todas las urgencias de la agenda política nacional que le ha pedido Andrés Manuel López Obrador en la coordinación de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, yo no, es decir, tengo coincidencias reconozco el trabajo de todos, en distintos momentos he trabajado con ellos y me parece que, pues bueno, más bien dirá la encuesta objetivamente quién es el que de los que puede quedar, ¿no? Claro, y esperar los lineamientos para ir sabiendo cómo va a ser esta parte de la metodología. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, de antemano yo te agradezco, por supuesto, tener esta entrevista, pero también charla, ¿no? Yo creo que cuando es más charla, intercambio, como una plática, pues es mucho más atractiva para todos, para poder escuchar planteamientos, conocernos, etcétera. ¿Algo que quieras agregar para finalizar? Pues simplemente a los militantes, simpatizantes, amigos de Morena, los invito a reencontrarnos. Tenemos esta oportunidad, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con el objetivo de trabajo más grande que puede tener Morena, que es acompañar a la Cuarta Transformación. A eso los invito. Este es un momento, pero me parece que aunque ocurra lo que ocurra, tenemos que reencontrarnos y tenemos que lograr que la Cuarta Transformación perdure muchos años más y logremos la transformación del país. Eso les diría. Raji, pues muchas gracias, de verdad, y pues mucha suerte. La verdad es que pues es un gran camino el que estás recorriendo desde un principio y enhorabuena. Muchísimas gracias, Hans. No. Mucho gusto. Mucho gusto también.